Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer cápsula informativa, en donde abordaremos de manera genérica el tema relativo a la moral, la ética y luego entonces la deontología. Para ello, es importante que nosotros identifiquemos que la deontología fue específicamente utilizada y popularizada por Bentham en 1832 y lo establecía como un tratado. Pero este tratado era más bien un tratado referente a los deberes, pero también era en cuanto a la etiqueta profesional. Esto tomaba en consideración aspectos y principios hermanados o que tenían una conjunción unificada porque se trataba del deber, de lo que era correcto, no únicamente para el individuo, sino también de manera personalísima, pero también para la colectividad, lo socialmente permitido, ¿no? En tanto que cuando se alude a la ética, vemos que esta emana de ethos, ¿no? Que significa algo que es realizado en base a la costumbre. Por ello se dice que la ética es parte de la filosofía y que hace referencia a las obligaciones que tiene el hombre, ¿no? Y obviamente emanado de esta etimología, bueno, vemos que a lo largo de los años pues ha pasado por un sinfín de circunstancias emanadas del ambiente, de las épocas y de todos aquellos factores que de manera directa o indirecta, pero también inciden en el quehacer del individuo, ¿no? Por ello se dice que lo que es considerado como ético es lo que para un grupo de personas honorables debe ser lo correcto, lo socialmente permitido. Y ahora bien, cuando hacemos mención a la moral vemos que es la ciencia que trata del bien y abarca principios eternos que tienen un sentido en cuanto a la relación humana. Por ello, lo ético pues tiene un valor relativo y también pasajero, en tanto que la moral tiene un valor mucho más absoluto y obviamente esto es una cuestión permanente. Sin embargo, vemos que cuando estamos tocando propiamente la deontología y cuando estamos tocando también la moral y la ética, vemos que estos términos comúnmente son confundidos, ¿no? Porque se utilizan de una manera indistinta. Si bien es cierto, como ya hicimos referencia, la moral y la ética son o presentan una raíz etimológica común, ¿no? ¿Por qué? Porque emanan del latín mos y moris, que significa costumbre, y vemos luego entonces que esta relación es la ética, costumbre y la moral, el conjunto de reglas que establecen las tradiciones sociales de un grupo, pues ambas vemos que persiguen un mismo fin, que es lo socialmente establecido durante un tiempo, llevado a cabo de manera habitual y que se entiende como costumbre. Al respecto, un autor que es Ferratar Mora establece que las costumbres pueden codificarse o establecerse de manera habitual o de manera específica como normas, pero obviamente nosotros ya sabemos que no pueden ser establecidas como normas jurídicas. Si bien es cierto, existen diferentes tipos de normas, como son las normas sociales, las normas religiosas, las normas jurídicas. Las normas sociales son aquellos reglamentos establecidos o impuestos socialmente hablando que deben ser aceptados o llevados a cabo de manera habitual dentro de una colectividad para que luego entonces puedan tener esas aceptaciones o por el contrario, esas repercusiones emanadas de la conducta dentro de un mismo estatus social, ¿no? Cuando hablamos de las religiosas, pues también son aquellas que también son impuestas a partir de una conducta o de una cuestión de fe, un ser superior a un ser divino, y que luego entonces se tiene que actuar emanado de lo que este ser superior establece. Y las normas jurídicas, bueno, pues ya sabemos que también son estas reglas, pero establecidas de manera directa a través de un instrumento jurídico normativo que son prescritas o establecidas por una autoridad y que son impuestas aún en contra de la voluntad del sujeto y que en caso de no cumplirlas, pues también conlleva una sanción, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos que en ese sentido hace mención Ferratar Mora, no como una norma jurídica, pero sí como una norma social, porque es algo establecido, es aquellas cuestiones o conductas que la misma colectividad establece y que en caso de no actuar en el mismo sentido, pues también conlleva una sanción. Por ello vemos que tanto la moral y la ética en un principio pues tendrían una significación, pero cuando hablamos de las formas en que se establecen luego entonces estas repercusiones o estos sentidos, pues empiezan a tener también a lo largo de los años una forma distinta de interpretarse o una forma distinta de poder establecerse. ¿Por qué? Porque luego empieza a existir lo que es la deontología. La deontología vemos que si bien es cierto, primero existía la moral, la ética, a lo largo de los años se confundía, se vieron cuáles eran las semejanzas y diferencias, pero en la actualidad surge este término que es la deontología. La
deontología fue creada por Jeremy Bentham, como ya lo establecíamos, a mediados del siglo XIX, y originalmente hablaba del estudio o de los tratados de los deberes, y que más adelante fue evolucionando y empezó a obtener un significado un tanto más preciso. Por ello vemos que en la actualidad pues emana del estudio de los deberes de una forma determinada en cuanto al ejercicio de una profesión, llámese la deontología jurídica, específicamente señalada para nosotros en el ámbito jurídico, la deontología médica, ¿no? Para los estudiosos en ese sentido de la rama de la medicina, y obviamente, bueno, pues se va aplicando en ese mismo sentido. Cuando nosotros hablamos dentro de la forma de reconocimiento de la cuestión legal, vemos que Becerra afirma que si se define a la ética profesional o la deontología profesional como aquel estudio de las reglas o normas de la conducta buena, que en este caso le corresponde asumir a una persona o en su defecto a un grupo de personas dentro del ejercicio mismo de su profesión, ¿no? O del ejercicio mismo de su actividad diaria emanada de su estudio. Por tanto, vemos que esta ética profesional o moral profesional se suele definir como la ciencia normativa que estudia los deberes, pero también todos aquellos derechos de los profesionistas en cuanto a la actividad o en cuanto a la totalidad de lo que ellos realizan. Cuando hablamos pues también de la ética, vemos que este tiene como supuestos específicos la búsqueda del bien común, y para ello, bueno, establece las cosas que fueron creadas. Por tanto, la ética es la elección de una conducta digna y también la lucha por poder alcanzar ese bien común. Por tanto, José Ramón Ailón establece que cuando hablamos de la ética es importante identificarla a partir de tres características específicas. La primera de ellas es lo que perfecciona la cosa. La segunda establece qué es lo que es conveniente, y la tercera, lo que es conforme a su naturaleza. ¿Por qué? Si analizamos estas tres vertientes, primero se establece la ética, lo que perfecciona la cosa, es decir, el objeto mismo, fin mismo que se persigue, y que luego entonces es sujeto de una manipulación o una modificación para luego entonces llegar a la perfección, a lo que debe ser, a lo que es válidamente establecido, tanto emanado de la persona dentro de tu ética, de lo que tú consideras que es bueno, pero que esto también persigue un mismo objetivo, que la sociedad también lo valida, lo reconoce. Luego viene qué es lo que es conveniente. ¿Por qué es conveniente? Porque si yo realizo determinada actividad, va a ser conveniente no únicamente en el sentido de lo que yo estoy materializando, sino también de la persona a la que va dirigida esta conducta o esta actividad. Luego entonces resulta conveniente no únicamente para mí como sujeto que lo realiza, sino también para la tercera persona que lo recibe. Y al ser tú tercer sujeto, luego entonces emanas de una sociedad o de una colectividad, y este beneficio se extiende a un bien común. Y tercero, lo que es conforme a su naturaleza. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que si bien es cierto, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser, ambos, si persiguen un mismo fin y se realizan satisfaciendo las necesidades dentro de estos dos mismos efectos, pues entonces la naturaleza, es decir, desde un principio va a ir enfocada en un sentido positivo, ¿no? Por ello, la ética está referida a lo propiamente humano, porque es el hombre el único ser de la naturaleza que en este sentido vive, siente, piensa y materializa una acción, ¿no? A partir de la manifestación de la voluntad. Cuando nosotros hablamos ahora bien de la forma en que realiza una actividad un abogado, o específicamente de la deontología jurídica, vemos que el abogado debe hacer suyas las virtudes cardinales, es decir, todos aquellos actos que deben ser prudentes, que deben ser fuertes y que deben ser justos y templados. Cuando hablamos de la prudencia, vemos que el actuar del abogado debe guiarse por la razón, ¿no? Luego entonces perfeccionada por el conocimiento de la verdad, de tal forma que el ejercicio profesional consista luego entonces en un obrar a partir de una validación o reconocimiento de la ciencia, pero también justificado por la conciencia. Después se dice que es el obrar en la ciencia. ¿Por qué? Porque esto hace referencia a la formación necesaria para poder desempeñar un trabajo con la mayor perfección técnica posible, manteniendo en todo momento los conocimientos, pero que estos sean actualizados de manera constante, ¿no? Recordemos que un abogado que no se actualiza, pues cada día es menos abogado. Y por último, se dice que es el obrar en la conciencia. ¿Por qué? Porque debe actuar fielmente conforme a lo que es
justo y a lo que en este sentido se considera como recto, como honesto, como validado. Bueno, apreciables maestrantes, vemos que estos y otros muchos temas son los que vamos a continuar pues abordando tanto de nuestras posteriores cápsulas informativas como también de manera muy puntual dentro de nuestras sesiones virtuales. Sean bienvenidas y bienvenidos y como siempre estoy a sus apreciables órdenes. Que tengan excelente día. Hasta luego.